Muy buenas noches, es un gusto tremendo darle la bienvenida a todos ustedes en esta noche de jueves para disfrutar la entrevista 8 en punto y por supuesto análisis de altura como todos los jueves. Esta noche vamos a hablar de producto nostálgico del fútbol porque le vamos a contar cómo es que se pagó el dinerito luego de amañar los partidos de fútbol y por supuesto cómo se amañan estos partidos, casos concretos. Le vamos a estar presentando y hablando por supuesto de la condena de 21 meses contra Inocente Montano en los Estados Unidos y que se abre el mosaico de oportunidades para todos aquellos que han interpuesto una denuncia, una demanda allá en la sede nacional española para una posible extradición. Quédese con nosotros, ya le vamos a contar cambios y movimientos al interior de la Corte de Cuentas y por supuesto resoluciones del presidente del ente Contralor. Demandas contra la elección, nuevas demandas contra la elección de magistrados puntualmente del 2009, pero contra la Sala de lo Constitucional. Para conversar sobre este tema, con mucho gusto le damos la bienvenida al padre Tojeira. Padre, muy buenas noches. Hasta hoy, saludos a todos. El doctor Rafael Lorenzana, doctorazo, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches a los compañeros panelistas y al público en general. Y la licenciada Sandra Barraza, buenas noches, licenciada. Buenas noches, Sergio, buenas noches a todos, un gusto estar acá. Buenas noches, Banco Agrícola, los saludamos porque hace posible este primer segmento. Son $10.000. Hay que perder por 3 goles de diferencia mínimo. Tampoco es la gran cachimbeada. Un 3-0 sirve, un 4-1 sirve. Es Paraguay, o sea, Miguel nos va a dar el billete cuando volvamos. Si le entras, nos reunimos esta noche después de reconocer la cancha. Estas son las declaraciones de un seleccionado que aceptó haber participado en el amaño del partido que la selecta enfrentó a Paraguay en febrero de este año. El grupo de Utriza a través de sus periódicos publicaron hoy dichas declaraciones. El jugador anónimo aclaró la manera de cómo se llevó a cabo el vergonzoso arreglo. Explicó que el portero Dagoberto Portillo junto a Mardoqueo Enríquez, siguiendo las instrucciones de Miguel Montes, reclutaron a Cristian Castillo, Miguel Granadino, Osael Romero, Darwin Bonilla y Carlos Romeo Monteagudo y se les ofreció $10.000 por cabeza, dinero que Montes les pagaría al día siguiente si hacían lo acordado. La noche del 5 de febrero, los 7 jugadores tuvieron que ingeniárselas para salir de sus habitaciones y reunirse en el dormitorio de Dago y Monteagudo para carearse vía Skype por medio de un iPad con el representante del grupo de apostadores que los había contratado. El pago se realizó en Antiguo Cuscatlán. El jugador manifestó que al momento de pagarles, Montes lo hizo con dinero en efectivo, aunque con algunos quiso pagarles menos poniendo algunas excusas sobre su participación en el amaño. A otro le pagó con euros y uno sí consiguió los $10.000. Textualmente la publicación repite la grabación del testigo donde entrecortado dice: lo acepto, mi error. Para Teleprensa, Canal 33, Miguel Martínez. Una selecta cuscatleca que se desgarran la garganta los aficionados debajo de la lluvia, si es necesario, para ir a alentar a los 11 guerreros que han saltado al engramiado del coloso de Montserrat, así de enorme, de monumental. También es el espíritu de todos aquellos que llegan al estadio a apoyar a una selección y ahora tienen que aceptar hasta el indio cuscatleco que vendieron los partidos. Así arrancamos, señores, el tema de la selecta. Padre Tojeira, licenciada, doctor, amigos televidentes, porque en los últimos elementos de los cuales se han conocido, primero, es indignación de cómo es que se fueron a allanar estas viviendas. Obviamente es un procedimiento normal de la Fiscalía, pero ya lo ha dicho el representante del Ministerio Legal, hay elementos, hay llamadas, hay voucher, hay transferencias que por supuesto nosotros tenemos en nuestro poder. Padre Tojeira, inicio con usted para conversar un poquito de esto, luego del video de cómo se ha dado no solamente el pago, sino que el amaño por ahí por la jurisdicción de Antiguo Cuscatlán, que el portero Montes, por supuesto, Lisandro Pol ha dicho que era un apostador empedernido y solo hay una jurisdicción donde ir a apostar en Antiguo Cuscatlán, del cual él ya no está en nuestro país. Padre. Bueno, digo, se ha vendido de tantas maneras el país que tampoco es tan extraño que pase esto. Hay gente que ha vendido el país, digamos, en casos y en cosas más graves. Hay gente que vende la ley, que vende la Constitución, que vende cualquier cosa, puestos públicos también. Bueno, es decir, nos ha dolido porque el fútbol es algo que precisamente se sale de ese ambiente general de corrupción y se supone que es deporte, que es esfuerzo, que es salud popular, que es sanidad de intención, que es
apego a la patria, a los valores sencillos y básicos del ciudadano, y entonces ha dolido mucho. Pero es una advertencia también para nuestra propia conciencia moral, es decir, si por arriba se vende el país, ¿verdad? Si hay gente corrupta, si la Corte Suprema elimina las funciones de la sección de probidad para que no se pueda investigar a los jefes de Estado, a ver si han sido corruptos o no. Es decir, y hay indicios de que algunos han sido corruptos además. Es decir, no podemos quejarnos de... Bueno, sí podemos quejarnos, ¿verdad? Es decir, pero tenemos que irnos un poco más arriba, ¿verdad? Es decir, yo creo que la moralidad abajo muchas veces es resultado de un ambiente moral en que el liderazgo político, social, etcétera, se comporta con una gran irresponsabilidad con frecuencia, en puestos que son ejemplares normalmente. La Constitución está llena de frases de moralidad notoria para todos los funcionarios y juran pues cumplir con la Constitución, que les pide moralidad notoria, y con frecuencia hay algunos que no la cumplen. Entonces yo sí creo que es un aviso, ¿verdad? Es decir, la corrupción nos puede tocar incluso lo más querido, lo más sensible, nos puede tocar a todos. Hay que exigir honestidad real a los funcionarios, a los de arriba, ¿verdad? Si queremos moralizar el país. Yo creo que es también una advertencia y, como digo, respeto y comprendo mucho el dolor de la gente y la furia de la gente, pero también creo que no se trata de satanizar a estos como que fueran los peores del país, ¿me entienden? Es decir, hay que procurar moralizar el país en su conjunto también. Ok, el día de ayer en una entrevista de radio, doctor Lorenzana, yo planteé una pregunta y obviamente se la quiero plantear a usted acá para que usted me ayude a llegar a la luz. En Italia, la Juventus de Turín bajó por una situación similar. Acababa Italia de ganar el Mundial y muchos probablemente decían, mire, los derechos de exclusividad se van a venir para abajo. No importó, la Juve bajó y el Milan empezó con menos 10 puntos. En Argentina, Boca River, el clásico de clásicos que llama gran cantidad de turistas, bajó River y acudieron a la presidenta de Argentina, Kirchner, y bajó. Pero acá los diputados, si ustedes se recordarán, congelaron el descenso cuando iba a bajar un equipo. ¿Qué tiene que andar haciendo la clase política en todo esto, doctor? Desafortunadamente, la clase política en El Salvador, como todos lo vemos, todos los días creen que tienen el derecho de meterse en la vida de todo el mundo. Y desafortunadamente también son los que están dando el peor de los ejemplos. ¿Qué podemos, como bien lo acaba de plantear el padre? Estas cosas desencadenan una serie de movimientos o de quejas que no afloraban de otra manera. En el deporte todos sabemos que en todas las federaciones hay uno que otro problema. Esta semana me abordó un caballero que era la Federación de Físico-Culturismo, gana su primer lugar para ir parte de eso era ir a concursar en un torneo centroamericano a República Dominicana. Y me llaman de la federación y me dicen, ¿sabes qué? Tú ganaste, pero no vas a ir tú. Va a ir este levantador de pesas que no compitió en el concurso, pero hemos decidido que él te va a representar al país. Y me dice, imagínese, es igual que lo del fútbol. Por eso lo estoy contando, porque ahí en esa Federación de Físico-Culturismo también hay picardía. Entonces, la corrupción, desafortunadamente, cuando usted lo plantea así, es generalizada. Y la clase política estaría obligada a no ser moralizadores, porque nadie les está pidiendo eso. A los deportistas nadie les está pidiendo, pero son ejemplo. Son ejemplo para la juventud, son ejemplo para todo el muchacho, muchacha que están creciendo, estos niños que están creciendo en este país. Entonces, nosotros también los ciudadanos, que no estamos involucrados y los que creemos que estamos arriba de todo el mundo, también participemos, porque si nosotros no vemos una participación activa de la ciudadanía correcta, aquí nos está carcomiendo un cáncer tremendo de que se llama falta de valores. Aquí no hay valores ya. Para vender un país, yo cómo me imagino cómo se han de sentir estos muchachos hoy que los descubrieron, cuando la gente los va a señalar que vendieron las ilusiones de todo un pueblo, de la clasificación a un mundial, que ya hemos estado ahí, porque en aquel tiempo habían jugadores
que no serían tal vez tan ricos como estos son ahora, ni les gustaban los lujos que a estos les gustan, pero tenían corazón. Y había un Volkswagen Hernández, un Baiza Ruano, cuántos sabían, su padre, cuánta gente hubo en este país que dio algo por El Salvador. Y ahora estos vienen a quitar el único recurso que tiene este país para tener unión sin ideologías. Estos señores vienen a llenarlo de lodo, vendiéndolos, y no son solo ellos, el padre lo ha dicho muy bien. Veamos para las dirigencias, que no se nos escapen, porque por ahí empieza la cuestión. Okay. Licenciada, muchos piden a la fiscalía que actúe, y ahora que actúa dicen que son ingratos porque tratan como criminales por haber allanado la casa de los futbolistas y que no miran el mismo procedimiento en el caso de la CLNEL, por ejemplo. Lo dijo Chalo Enríquez acá en esta tribuna el día lunes. Bueno, yo creo que el tema del fútbol a todos nos conmueve, porque obviamente que tiene que ver con jóvenes. Comparto con Chema que el país está muy podrido en todos los niveles, pero el tema aquí es que están comprometidos jóvenes, jóvenes menores de 20 años, jóvenes de 15 años, jóvenes de 14 años. Y si nosotros tratamos de asegurar que respetamos el Estado de Derecho, yo quiero decirles las palabras tan bellas que la ley de la Fast Food establece para lo que es el deporte. Fíjense en que dice, tiene un carácter unificador, educativo y cultural. Esto es lo que los diputados aprobaron en el año 2010 para actualizar los estatutos de la Fast Food. Y además dice esos mismos objetivos, que ese carácter unificador, educativo y cultural debe concretarse en programas juveniles. ¿Y a quién le da el monopolio del fútbol esa ley? A la Fast Food. La Fast Food es la única institución que tiene monopolizado ese deporte en los 20.000 kilómetros cuadrados de este país. Y para eso tiene una estructura interesante. Tienen un congreso, tienen un comité ejecutivo, tienen miembros de la Fast Food, que son 13 tipos de miembros. Entonces, si la Federación de Fútbol, así como otras federaciones, tienen que ver con valores, con educación, con cultura, con unificación, es imprescindible que esta alerta que tenemos en el fútbol nos motive a revisar lo que está pasando en todo el sistema de deporte de nuestro país. Rafael hace un caso de un chico, y hay otros también. Hay otras quejas sobre temas que no son transparentes, no son equitativos y no son morales. Entonces, si nosotros le apostamos efectivamente a los niños y a los jóvenes, debemos convencernos que es la educación, el deporte y la cultura las prioridades. Y en esto no debemos contemporizar y no debemos tolerar la impunidad que se ha tenido. Yo esperaría que, afectando jóvenes valores en nuestro país con este tipo de corrupción que se ha destapado, pues miren, tomemos en serio el futuro de nuestro país y tomemos las medidas que sean necesarias. Revisemos la estructura orgánica. No puedo creer que sean solo los jóvenes deportistas, tal como lo reportó hoy la prensa gráfica. Tienen que haber otras estructuras comprometidas. Ok, hacemos nuestra primera pausa comercial, regresamos con más que queremos, por supuesto, compartir con todos ustedes acá en 8 en Punto. Estamos de regreso. Antes de hacer la transición al otro tema, doctor, terminamos la idea con el tema de amaños de partidos de fútbol. Sí, yo quería agregar algo que dice Sandra. La verdad que una de las responsabilidades que no hemos tocado es la responsabilidad de la familia. Y a mí realmente me preocupa de ver que cada vez los muchachos crecen sin el apoyo cercano y tutorías cercanas de los padres, de ninguno de los padres. Y esa es una de las situaciones que yo considero que nos ha llevado a la pérdida de los valores. No tenemos un sentido de país, no tenemos un sentido de defender nuestros colores patrios, no tenemos un amor a la bandera. Yo entiendo que eso es parte del proceso del sistema educativo del país, sí, pero no es solamente el sistema educativo, que también es otro problema serio que tenemos, pero también, a mi juicio, es la familia. Y si nosotros los salvadoreños no nos empezamos a cuidar a dónde andan nuestros hijos,
Entonces no nos sorprendamos de que anden en el amaño, de que anden tomando dinero, de que anden asaltando. Aquí hay personas, aquí hay puestos frente a comunidades, como aquí pues, en la colonia de la Mascota, cerca hay una comunidad a donde yo los he visto tratando de asaltar. Lo he visto la denuncia en el Twitter, se lo han denunciado al fiscal, al director de la policía. La persona que maneja, que hace los mandados en la oficina, que tiene amigos ahí, saben que son 2 muchachos jóvenes que están asaltando a los carros en esas grandes filas. Y los papás y las autoridades, y yo lo presencié cuando alguien le disparó de otro carro, gracias a Dios no les pegó un balazo, pero ¿qué tal y si se los pega? Y entonces después vienen los ayes y los quejares de que lo mataron y qué injusticia. Miren, esto que estamos viendo con la Federación de Fútbol, con los jugadores de fútbol, es un reflejo triste de nuestra sociedad, y más vale que pongamos las barbas en remojo, que hagamos algo. Ok, antes de pasar al otro tema, algo que es importante, por supuesto, vamos a estar abordando el tema de seguridad en debate político el próximo domingo, como todos los domingos a las 7:30 de la noche. Padre, a su parecer, ¿cuál es la principal causa de inseguridad en nuestro país? Bueno, la última causa de la violencia, diría yo, la inseguridad es por una violencia desbordada que no es controlada por el Estado salvadoreño, ¿verdad? Eso es lo que hay. Pero si empezamos a buscar causas, yo creo que es la desigualdad existente en el país la que genera violencia, porque las desigualdades grandes son una forma de violencia. Pasa en la familia, si se trata mucho mejor a un hijo que a otro, ahí estalla la violencia tarde o temprano. Entonces yo creo que es la última causa, ¿verdad? Si me preguntas por la última causa, sería esa. Ahora, la realidad es esa, un Estado incapaz de controlar el desborde de la violencia por problemas de institucionalidad, por problemas culturales, por problemas de herencia de la guerra, por problemas familiares, por problemas de todo tipo. Pero yo creo que debajo de todos esos problemas late una situación de grandes diferencias económico-sociales que provocan violencia cuando no se tratan de resolver o no hay un camino de acercamiento. Es decir, cuando hay exclusión, los excluidos o huyen o se conforman algunos también o se rebelan, ¿verdad? Y bueno, si se rebelan hay violencia. Ok, ingresando, padre, al otro tema que es la sentencia contra inocente Orlando Montano, y textualmente lo voy a decir porque me sirve de andamiaje para una explicación. Reclamado por España por la matanza de 6 jesuitas en nuestro país, ha sido sentenciado esta semana a 21 meses de prisión. Esto abre, padre, de alguna u otra forma la posibilidad para que la Audiencia Nacional Española, precedida por el juez Eloy Velázquez, pueda solicitar la extradición de este militar, ya que en nuestro país cambiaron radicalmente las reglas del juego cuando el resguardo, que no lo veo en ninguna parte del Código Penal, y la difusión roja, que en el pasado, hasta ese mismo día, aquí cambia a cada rato. Era orden de detención. Claro, era equiparable a orden de detención, no lo fue. ¿Cuál es el panorama que se avecina con relación al tema del caso jesuitas con esta sentencia? Pues mira, yo la verdad es decir, no sigo tanto el caso en España, ¿verdad? Pero bueno, ahora sé que la ONG que lleva el caso impulsaba que a Montano se le detuviera precisamente para poder tramitar la extradición. Entonces lo que vendrá ahora es la extradición y la llevada de Montano a España si Estados Unidos concede la extradición, porque esto ya es un problema que yo leí en el periódico que decían, tendrá El Salvador que decidir. El Salvador ya no decide nada en este tema, es un tema entre España y Estados Unidos en este momento, ¿verdad? Entonces, pues a ver qué pasa, ¿verdad? Es decir, hay tiempo. Si lo hubieran deportado automáticamente, no hubiera habido tiempo para pedir la extradición y hubiera quedado aquí tranquilo. Pues ahora en Estados Unidos, me imagino, estará esperando. Le han dado hasta el día 11 de octubre para ingresar a prisión, ¿verdad? Es decir, bueno, tiene ahí un tiempo, 21 meses después, para empezar a tramitar la extradición el gobierno español, que entiendo que es el que la tramita, ¿verdad? Y a ver qué responde Estados Unidos. Tal vez lo interesante del juicio es la insistencia del juez en que la mentira que se le dijo, y por eso lo condenan, ¿verdad?
que la mentira que él dijo diciendo que no había servido en la Fuerza Armada, no había recibido entrenamiento militar y no había manejado armas, porque juró que esas 3 cosas nunca las había hecho, es decir, la mentira se vio agravada porque el juez entendió que había mentido para evitar ser investigado en su comportamiento en el campo de los derechos humanos. Y incluso hizo una cita de los juicios de Nuremberg, es decir, los juicios contra los nazis, diciéndoles una frase que dijo uno de los jueces que fue famosa, es decir, si oímos a los acusados, ni hubo víctimas, ni hubo victimarios, ni hubo guerra. Y dice, hubo víctimas, hubo victimarios, hubo guerra, luego ustedes son culpables, señores. Entonces le repitió eso a Montano, ¿verdad? Porque allí llegó el general Vargas a decir que no pasaba nada, que era buenísimo Montano, tal y cual. Ahora, curiosamente, el general Vargas, según la información que yo tengo, pidió, es decir, no poder ser procesado o acusado en Estados Unidos al ir ahí a declarar en favor de Montano. Es decir, hay un problema serio que la Fuerza Armada actual tiene que resolver si quiere convertirse en una fuerza confiable en El Salvador. La Fuerza Armada es la primera que debería aclarar estas cosas. Y además no se les está pidiendo, por lo menos de mi parte, es decir, yo creo que con que los victimarios pidieran perdón y la Fuerza Armada pidiera perdón, ya estaba todo, ¿eh? Pero no quieren. Bueno, pues ahí sigue esto, ahí sigue lo de la Comisión Interamericana, también pendiente, que ni el gobierno pasado, ni el de Flores, ni el de Funes ha cumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que siguen pendientes, y el actual Procurador de Derechos Humanos fue una pieza clave en mentir diciendo que sí se estaban cumpliendo, y no se están cumpliendo las recomendaciones. Hay que ser sinceros en eso, ¿verdad? Es decir, yo creo que decir la verdad no pasa nada. Y además, dicen, decir la verdad es abrir heridas. No, decir la verdad es curar heridas, ¿verdad? Es decir, eso es lo fundamental. Y yo creo que todo el mundo está dispuesto a pasar la página con tal de que se diga la verdad. Es decir, pero hay que reconocer la verdad, hay que reconocer los derechos de las víctimas, la dignidad de las víctimas, y hay que saber pedir perdón por lo que se ha hecho. Mientras no pase eso, esto va a ser una espina de largo plazo, clavada en la Fuerza Armada también. Y además es la misma Fuerza Armada la que queda mal, porque miren, una persona que ha sido coronel, es decir, que ha sido viceministro de Defensa, ¿verdad?, en el área de seguridad, pero incorporado a la defensa, y diciendo que no fue militar, ¿verdad?, diciendo que no tuvo nada que ver con el ejército. Es decir, yo si fuera militar me daría vergüenza que un compañero negara eso. Me daría vergüenza que un jesuita jurara que no es jesuita por miedo a saber qué. Es decir, yo creo que también la Fuerza Armada tiene que reflexionar. Es decir, gente que tiene miedo de mostrarse como miembro de la Fuerza Armada en países civilizados y que tienen Estado de Derecho, hacen un flaco servicio a la Fuerza Armada. Ok, mentir bajo juramento, perjurio. Rápidamente, por efectos de tiempo, hablábamos de institucionalidad en el fútbol, de la degradación. Había puesto un ejemplo del Milan, Silvio Berlusconi, el hombre fuerte, el ex primer ministro, condenado en Italia, le guste o quien no le guste, pero está condenado indistintamente, que es un magnate en Italia. ¿Qué pasa en nuestro país con relación, doctor, a esta sentencia? Porque acá se cambiaron las reglas del juego y lo que se acuña es precisamente el problema de la institucionalidad en nuestro país. Bueno, yo creo que este es un problema que, como el padre bien lo ha puesto y lo ha dicho, es un problema es una espina que todavía tenemos y que un día vamos a tener que sacarnos. Esto va a tener que arreglarse, como ha pasado en otros países en la América del Sur. Vean lo que pasó en Argentina. Entonces, nosotros tenemos que enfrentar a esta realidad. Tristemente, como que no va a ser nosotros los que la vamos a enfrentar, sino que van a ser otros países los que van a decidir por El Salvador. No creo yo que El Salvador tiene ya mucho que hacer y que decir en esto, porque ya tuvo su oportunidad de aclarar esto. Van a ser de fuera los que nos van a venir a aclarar un punto que está pesando en la conciencia del salvadoreño. Mucha gente ya no quiere hablar de eso, ya no quiere que se toque el tema, porque claro, es una cierta comodidad, pero desafortunadamente para ellos hay muchas personas que piensan diferente, que esto debe aclararse porque es de justicia, es de humanidad,
y no puede quedar impune. Entonces, lo que yo espero, en mi opinión particular, es de que esto se resuelva y que creo que tarde o temprano se va a resolver. Ok, licenciada, sobre este mismo tema, tomando en cuenta y recordando que es un delito, son delitos lesa humanidad y que hay un recurso en la Sala de lo Constitucional y que por supuesto también estamos esperando la respuesta. Bueno, yo quiero destacar la importancia que tiene la credibilidad y el respeto a la Fuerza Armada. Y quiero utilizar esa palabra que utilizó el Chema, es una espina que ojalá la saquemos nosotros los nacionales. Porque ciertamente corremos el riesgo de que sean otros quien nos acorralen para que al final de cuentas cada quien responda por sus actos. Miren, son 2 generales, 6 coroneles, un teniente, un subteniente, un cabo, 15 personas. El informe de la Comisión de la Verdad hizo un análisis serio y hay un resumen que circuló ampliamente. Hemos ido cambiando y adecuando nuestro marco normativo para protegernos de las exigencias que países con un Estado de Derecho respetable y una institucionalidad que funciona nos han hecho. ¿Cuánto tiempo va a durar? Es la pregunta. Todo lo que se ha hecho, bien o mal, siempre va a salir a luz pública. Todas las críticas, todos los cuestionamientos, sobre todo crímenes de esa naturaleza, van a estar siempre en primera plana y siempre vamos a sentirnos amenazados. Yo esperaría que lo manejemos de otra manera. No dudo que al coronel Montano lo van a llevar a Estados Unidos, a España. Yo no lo dudo. Son otros los que están haciendo la tarea que nosotros debimos haber hecho. En algún momento puede seguir la suerte del ex dictador, hombre fuerte, Pinochet para muchos, ya que precisamente se dio este tema. Allá se quedó en Inglaterra varios meses. Ok. Bueno, el mensaje para la población, dijo un defensor en los Estados Unidos, el mensaje es que Estados Unidos no va a ser albergue de impunidad para las personas que busquen resguardo acá. Y el tema es que el señor Montano buscaba acuerparse al TPS y para eso determinó el estatus de protección temporal que no había sido parte del ente castrense. Seguimos con mucho más en 8 en punto, una nueva pausa en la que se viene, por supuesto. Tenemos mucho más que compartir con ustedes. Volvemos. Estamos de regreso, acá tenemos cosas buenas también que compartir con todos ustedes y desde ya le invitamos para que usted busque los créditos para el sector de servicios de Bandesal, que usted tiene falta de recursos, que esto no le impida aprovechar las nuevas oportunidades que solo Bandesal le proporciona. Bandesal patrocina este segmento de la entrevista 8 en punto. Padre Tojera, como estamos enmarcados dentro del sistema de justicia de nuestro país, ¿cuál es la ponderación que usted hace? Al margen que año con año el Departamento de Estado de los Estados Unidos arremete contra la impunidad y la corrupción del sistema de justicia de nuestro país. Bueno, yo soy bastante negativo con respecto al sistema de justicia. Creo que es malo, y es peor en la medida en que se va ascendiendo. La prueba un poco más inmediata y de moda ahora de lo flojo que es el sistema judicial es este pleito de lo contencioso administrativo, usando el interés difuso del ciudadano para temas que no tienen que ver con el interés difuso. Mire, con ese criterio de interés difuso, es decir, que es un interés general, ¿verdad? Es decir, como algo que nos toca a todos y que de alguna manera son bienes no redistribuibles, ¿verdad? El dinero es un bien redistribuible, los cargos políticos son redistribuibles, se pueden distribuir entre la gente, ¿no? Pero el medio ambiente no se puede distribuir entre la gente, digamos, medio ambiente, patrimonio cultural, patrimonio histórico, el consumo, pues son bienes que no se pueden distribuir, ¿verdad? Es decir, en cuanto tales. Los nombramientos, sí, entonces un nombramiento que no me gusta o una acción administrativa que no me gusta, me puede afectar, me puede no afectar, etcétera. Pero tienen una idea de interés difuso que toca cualquier interés ciudadano, ¿verdad? Ellos son los que provocan a veces los intereses difusos, porque, por ejemplo, tenemos derecho a funcionarios honestos, pero ellos eliminan ese interés a funcionarios honestos, es un interés concreto que debe legislarse, pero ellos eliminan las leyes, como por ejemplo las funciones de probidad,
que pueden ayudar a tener funcionarios honestos. Entonces ellos son promotores de intereses difusos incumplibles, además, ¿verdad? Es decir, porque son derechos que deben legislarse, es decir, no deben mantenerse como derechos generales, intereses colectivos, ¿no? Porque interés difuso es un interés colectivo, ¿verdad? Es decir, lo que pasa es que prefieren decir difuso a colectivo porque colectivo les debe sonar marxista. Bueno, luego está este último documento que han sacado, ¿verdad? Y se han pasado todo el tiempo. A todos los que decíamos algo, en el sentido de que estábamos en desacuerdo con ellos, de ustedes no son abogados, ustedes no saben nada, ustedes no hablen, zapatero a tus zapatos y tal. Y lo primero que dicen, ¿verdad?, de la Sala de lo Constitucional es que tiene paranoia judicial, ¿verdad? Es decir, usan un término técnico psicológico. Ahora resulta que nosotros no podemos hablar de derecho, pero ellos pueden hablar de psicología, y con términos súper técnicos, además paranoia, y además paranoia judicial. Es un nuevo concepto que acaba de descubrir esta Corte de lo Contencioso Administrativo. Miren, es una cosa de risa. Yo oí un comentario de una de las magistradas, lo oí por radio, y clarísimo, además lo transcribieron después igual que yo lo oí. Y entonces ella se queja de que cuando la atacan es por machismo, ¿va? Pero de repente habla del magistrado Belarmino Jaime y dice, el Belarmino me dijo. Y entonces, el Belarmino. Es decir, bueno, si ella habla así, también que no pida unos respetos especiales, ¿verdad? Es decir, tienen que cuidarse un poco, ¿verdad? Es decir, bueno, es todo un conjunto sistemático. Yo tenía apuntado alguna cosa más. Mire, el uso del latín, ¿eh? Vamos a ver, si agarramos los derechos estos colectivos, ¿verdad?, el interés difuso, resulta que yo tengo interés, y es un interés general, y bueno, y en este caso además está garantizado por la Constitución, es decir, un interés que me hablen en castellano. ¿Y por qué razón? Porque el artículo 62 de la Constitución dice que el castellano es la lengua oficial del país, ¿verdad? Entonces, si yo funcionara como estas magistradas, ¿verdad?, podría poner un recurso de inconstitucionalidad contra la sentencia de ellas, porque se dedican a meter latinajos ahí, es decir, hay uno ahí, bueno, prima facie y otros latinajos que meten, ¿verdad?, y varios principios en latín, y no los traducen. Y entonces dice uno, bueno, es decir, si la lengua es el castellano, ningún documento público, la lengua oficial, ningún documento público puede tener frases en una lengua no comprensible y no castellana sin traducción. Y ahí están sin traducción. Entonces, yo podría ir a la Sala de lo Constitucional a decir un recurso de inconstitucionalidad contra ese documento de lo contencioso. Bueno, es un poco absurdo. No podemos agarrar la ley y andarla interpretando como nos da la gana. Realmente están demostrando una bajeza de tipo intelectual, ¿verdad?, realmente extraordinaria, ¿verdad? Aparte de que tiene frases mal hechas, mal construidas gramaticalmente, etcétera, ¿verdad? Es decir, no se sabe dónde está el sujeto, dónde está el predicado. Es un desastre. Es decir, ni siquiera saben utilizar bien el castellano, que es la lengua oficial del país, ¿verdad? Bueno, es decir, pero los problemas son que usan la ley y las leyes y el derecho a su capricho y antojo, ¿eh? No con una racionalidad que debe ser uno de los principios básicos del derecho, con una racionalidad comprensible por el ciudadano. Ok, el día de ayer mencionamos esta resolución en la cual el padre está haciendo referencia, acá se las presentamos, de la Sala de lo Contencioso, donde ella prácticamente está no teniendo a bien lo que la Sala de lo Constitucional ya había realizado. 500 plazas todavía congeladas dentro del sistema de justicia, pero han entregado 136 como esgrime un rotativo esta mañana. Vamos a hablar de la otra corte, la Corte de Cuentas, porque está haciendo lo propio, pero parece que las asociaciones de empleados no les gusta mucho. Para sintetizar este tema, les presentamos la siguiente nota. Esta es la segunda protesta que organizan los sindicalistas en esta semana. Quieren reinstalar al presidente y tesorero de la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas. Respeto a la estabilidad laboral y a las prestaciones de todos los empleados respecto a la institucionalidad. Hacemos un llamado a todos los empleados a mantener la unidad, a vencer el temor y defender los derechos laborales. El problema que este señor, en 30 y pico de días que ha venido, quiere hacer una transformación de la Corte de Cuentas.
Según ese directivo, la suspensión de sus dos compañeros busca desarticular la organización de trabajadores. Que la suspensión de los compañeros directivos es la culminación de un sinnúmero de amenazas hechas públicas por el señor Toche Zabaleta. Algunos empleados creen que desde la llegada de las nuevas autoridades de la Corte de Cuentas se ha creado un ambiente de incertidumbre. Que desde la llegada a la institución el señor Toches ha creado un ambiente de zozobra e incertidumbre dentro de los empleados, poniendo en riesgo la estabilidad laboral que siempre ha existido en la Corte. Compañeros y compañeras. Quisimos conocer la posición del magistrado presidente, pero no fue posible. Estos empleados piden a la Asamblea Legislativa estar vigilante de lo que sucede en la Corte de Cuentas y adelantaron que seguirán con protestas si no son escuchados. Para Teleprensa, Canal 33, Armando Godoy. Ok, una nota que nos sirve como punto de partido, doctor. El crimen que se está cometiendo el licenciado Rosalío Toches es querer transformar la Corte de Cuentas. Y le voy a comentar rápidamente. El licenciado Rosalío Toches ha dicho que el presidente y el tesorero los quitaron, que son parte de ADEC, porque fueron aquellas dos personas que la fotoperiodista irresponsablemente se fue a meter a la fiesta de ellos, que no tenían... y obviamente la agredieron, un proceso penal, pero que también administrativo, que la fiscalía está siguiendo, pero que administrativamente él los ha cesado, no los ha quitado. Número uno. Número dos, el presidente, el licenciado Rosalío Toches, simple y sencillamente dijo que en el 2009 aquellos magistrados que 2 días antes se retiraron para llevarse un chequecito de $102,000 aproximadamente, eso fue ilegal. Los cheques también que el señor Contreras depositó hace ratos y que están haciendo un juicio de valor para ver si de verdad se lo merecen o no, ya adelantó más o menos diciendo de que no, señor, esos cheques se quedan acá. Esa es la transformación que el licenciado Rosalío Toches está haciendo. No, la verdad es que lo interesante para mí aquí es hacer una comparación de lo que ha venido luchando la Sala de lo Constitucional, por lo que la Constitución manda, valga la redundancia, de que nosotros debemos de tener funcionarios que no respondan a los partidos políticos, con funcionarios capaces además que entiendan el puesto al que desempeñan, que no sean necesariamente, y por eso tuvieron que verse la Asamblea en el penoso caso de elegir 4 veces a los magistrados de la Corte de Cuentas hasta que encontró personas que fueran aceptables y que siguieran los lineamientos que le señalaba la Sala de lo Constitucional de acuerdo a los principios constitucionales. Aquí vemos nosotros una gran diferencia. Vean ustedes lo que tenemos en la Corte de Cuentas ahora. Y la reacción inmediata. Se acabaron los privilegios, ya no están aquellos señores que pudieron hacer lo que le hicieron a la periodista, ni recetarse aquellos cheques vergonzosos, que el otro señor que respondía a un partido político, nunca dijo que estaban en custodia. Nunca decidió que eran del país, que no podían haber hecho eso estos señores que iban a renunciar a recetarse esa cantidad de miles de dólares. ¿Qué pasa ahora? Vean los trabajadores. Entonces, ¿qué tipo de país queremos? Si lo que queremos es un país que aquí vamos a hacer fiesta todos los que conseguimos un cargo público y porque nos puso un partido político, como todo el mundo sabe de qué está y quiénes fueron los que llenaron en 20 años la Corte de Cuentas, ahora vienen y sencillamente vienen a ponerse en contra, y el gran pecado del hombre es que quiere hacer las cosas bien. Y vienen a defender a dos, que eso es indefendible lo que quieren defender, que vayan a defender los cheques también. Miren, señores, y es tiempo que pensemos en país, y es tiempo que entendamos ahora, los que no hemos estado muy de acuerdo con la Sala de lo Constitucional, la diferencia de tener una Sala de lo Constitucional de personas íntegras que han demostrado que se puedan haber equivocado en sus sentencias, pero que han demostrado capacidad y honestidad, y vean la Sala de lo Contencioso Administrativo que el padre Trojera los acaba de exhibir. Vean la diferencia de cuando uno tiene gente correcta y no partidaria y lo que pasa con la partidaria. ¿Cuál es el temor que tienen ahora con la Corte Suprema de Justicia? Que quiten al presidente. ¿Por qué? Porque él llevó al hijo del otro señor que está mandando y haciendo gastos y dando plazas y poniendo a todas las personas que perdieron su puesto por las alcaldías de Apopa, de Soyapango, etcétera, etcétera. Y vean el tipo de sindicato que está predominando en la Corte Suprema de Justicia. ¿Intereses de país? No, intereses personales. Entonces ahora cuando llega una persona como el nuevo presidente de la Corte de Cuentas, ¿saben qué? Estemos vigilantes para ayudarlo y protegerlo, porque si no nos va a pasar lo mismo que en la Sala de lo Constitucional. Van a tratar de descabezar. ¿Sí, licenciada? Bueno, yo creo que movimientos sindicales
con esas características tienen poco respeto y poco aprecio y poca admiración, y tienen mucha crítica. Tienen mucha crítica porque yo esperaría que los movimientos, las organizaciones sindicales efectivamente le exijan a los dirigentes, a los funcionarios que dirigen las instituciones, que cumplan con su tarea. Y la Corte de Cuentas hay que transformarla. Tenemos que asegurar que efectivamente fiscalizan y auditan la cosa pública. Este magistrado ha hecho varias cosas. Uno, autorizó el incremento de los viáticos que pidieron. Yo no sé si había justificación, me pareció acertada, razonable la medida que tomó. No me voy a poner a discutir ese tipo de cosas. Aprobó. ¿Por qué? Porque la gente tiene que salir a auditar a los 262 gobiernos municipales, a todas las instituciones que utilizan fondos públicos. Esa es su tarea. Si los sindicatos, igual que en el Ministerio de Salud, se dedican a proteger a empleados que poco inspiran por su conducta, por el uso y abuso que hacen de los recursos públicos, por la productividad que tienen en su tarea, por su compromiso con la institución, miren, esos empleados públicos no los necesitamos al interior del sector, no los han sacado. Lo que ha hecho, según los medios de comunicación, es cesarlo en sus funciones para que se pueda tomar la decisión que debe tomarse en las instancias correspondientes. Miren, para cualquier gerente, para cualquier administrador, está eso dentro del espacio de toma de decisiones. Ojalá que en las instituciones públicas todos nos comprometamos a efectivamente respetar la autoridad. Es bueno tener organización sindical, pero mire, hay gerentes, hay magistrados y cada quien tiene su espacio de competencia. Y no pueden haber estamentos que tengan privilegios e irrespeten el marco institucional. Poco favor le hacen a la Corte de Cuentas. Pausa comercial en 8 en punto. Regresamos con más. Estamos de regreso, vamos a hablar de elecciones. El Tribunal Supremo Electoral ha dicho oficialmente que solo faltan 5 meses para los comicios electorales. 471.000 DUIs vencidos es lo que está solicitando dentro de la Asamblea Legislativa algunos partidos políticos, que estos sí puedan emitir el sufragio. Hasta el 4 de octubre. Correcto. Padre. Bueno, miren, yo creo que estamos a cada rato haciendo excepciones a las normas, ¿verdad? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a tener un mínimo de disciplina. En el desarrollo no solamente económico y social, sino el desarrollo humano, el desarrollo cultural, no se consigue sin disciplina, ¿verdad? Un poco de una disciplina básica, ¿verdad? Y entonces cada vez que hay un deschongue, un descuido, un olvido, etcétera, le toca a papá Estado arreglarlo todo, ¿verdad? Si no puede ser, si ahí nadie respeta nada, porque al final todo se arregla, ¿verdad? Es decir, no importa que hagas, que no hagas, es decir, al final no pasa nada. Miren, digo, es decir, no tienes tú y no votas, digo, ya está, es decir, no tienes manera de identificarte, no puedes firmar contratos. Es decir, yo creo que hay que en algún momento empezar a tomarse seriamente las responsabilidades ciudadanas, ¿verdad? Y educar para eso y facilitar, etcétera, ¿verdad? Yo creo que eso sí, pero bueno, yo he renovado el DUI, no he visto que hubiera un exceso de lentitud, es decir, funcionó bastante bien la renovación del DUI, es decir, yo creo que se puede hacer, digo, evidentemente alguna gente puede decir que es muy caro, es decir, no tengo dinero. Bueno, digo, pues hay que buscar fórmulas de que pueda demostrar que no tiene acceso monetario y que haya una rebaja, o para jóvenes la primera vez que sea gratis, no sé, es decir, pero se pueden buscar fórmulas, pero lo que no se puede es decir, bueno, como no hay, ahora que voten con el vencido. Es acostumbrar a la gente a que se puede hacer lo que le dé la gana a uno. Yo creo que eso no es correcto. Doctor. Miren, esto que lo que yo hablaba hace un rato, los valores es algo que hemos perdido. Ya no tenemos nosotros conciencia, porque no teníamos como estábamos en mi tiempo, que nos daban constitución en moral y urbanidad cívica en nuestros colegios, y nos enseñaban no solo el amor a la patria, sino que teníamos, así como tenemos deberes, también tenemos derechos. Nosotros nos gusta a los ciudadanos exigir nuestros derechos, queremos subsidio, queremos todo tipo de protección. Y sin embargo,
no cumplimos con nuestros deberes. Mi deber es tener una identificación todo el tiempo conmigo que se llama el DUI. Si yo no la tengo, no puedo hacer contratos, como decía el padre, no puedo votar, y votar es mi derecho, sí, pero si yo no lo aprovecho, si yo no lo respeto, ¿por qué razón le voy a pedir a los ciudadanos otros que cumplieron con su compromiso que me subsidien, que paguen mi negligencia, porque yo quiero ir a votar a última hora porque un partido me quiso oponer? Yo, señores, creo que ya es suficiente, señores diputados, no gastemos el dinero. Si una persona no hizo su renovación del DUI en su oportunidad, hombre, que lo siento. Pero tampoco podemos estar cambiando las leyes y las normas para adecuarlos. Suficiente hacemos con las multas, suficiente hacemos con todas las concesiones a los motoristas. Vean lo que está pasando con el FONAT. ¿Cuándo vamos a hacer las cosas como debe de hacer, teniendo en cuenta que lo más importante es la protección del ciudadano y del ciudadano que cumple? A ese hay que darle un estímulo. No, aquí le damos a los mareros, le damos estímulo. Y a las víctimas, eso no importa. Entonces, no, señores, yo creo que ya es el momento de que veamos esto en términos positivos. No solo es criticar el hecho de que están haciendo tanto desaguisado que hacen en asamblea, no, pero es proponerles que empecemos a construir algo que valga la pena. Y en este caso, yo creo que tienen una posibilidad de dar un ejemplo. No cumplió, no tiene DUI. Licenciada. Libertad y responsabilidad. Creo que son dos cosas fundamentales. Y respeto a la legalidad que hay. Yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente del del Registro Nacional de Personas Naturales, que dice que está claramente establecido en la ley del registro y en el Código Electoral que todos los ciudadanos que querramos ejercer nuestro deber y derecho del sufragio debemos de estar identificados. Yo esperaría que estas presiones y estas ansiedades no vayan a tentar para autorizar eso. En el año 2011 al país le costó 8 millones en arbitraje para resarcir a la empresa Docusal por la irresponsabilidad de los diputados. Si lo aprueban y tenemos una demanda de la empresa, yo esperaría que los obliguen a estos diputados a pagar ese costo. Ya hay una resolución de la Sala de lo Constitucional. A pagar ese costo, que se quede advertido, porque de lo contrario, ¿por qué yo voy a tener obligación de mantener mi licencia, mi tarjeta de circulación al día, si por cualquier coyuntura, a conveniencia de los políticos partidarios, quieren cambiar las reglas? No es posible trabajar sin disciplina, no es posible creer en la libertad y no exigir responsabilidad personal y autorregulación en esto. Fomentamos el irrespeto y la debilidad institucional. El Registro Nacional de Personas Naturales es fundamental y el Tribunal Supremo Electoral debe cerrar y actualizar el padrón el 4 de octubre con los que estén inscritos, punto. Okay, les guste o no les guste. Ya hay resolución de la Sala de lo Constitucional. Cualquier errorcito de un funcionario, él lo va a pagar, ya sí, no nosotros. Ojo con eso. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. Padre Tojera, siempre es un gusto de estar contigo y con todos ahí. Gracias, doctorazo, un placer. Un placer dirigirnos a tantos ciudadanos todos los jueves. Licenciada, mucho gusto. Un placer y nuestro agradecimiento siempre por la sintonía y por las expresiones que en distintos lugares tenemos sobre el programa. Gracias. Ya no tenemos tiempo para seguir hablando de amaños de partido, pero quédese con nosotros, que viene solo fútbol y él sí tiene mucho tiempo. Será hasta mañana, pase buenas noches y que el Señor de verdad nos bendiga a todos.